Hola a todos, les saluda el padre Stewart Quispe, misionero en Ecuador. Hoy, fiesta de San Lucas Evangelista, daremos lectura al Evangelio de San Lucas del capítulo 10 de los versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esta casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día de hoy me ha parecido conveniente, de acuerdo al Evangelio que hemos escuchado, hacer una breve reflexión sobre la vocación religiosa. En primer lugar, tenemos que tener muy en cuenta de que la situación actual es urgente, emergente, necesita de personas, hombres y mujeres que deseen consagrarse a Dios. Yo, por gracia de Dios, me encuentro como formador de un noviciado de nuestra congregación en Ecuador, y puedo decir por experiencia de que aunque hayan vocaciones, gracias a Dios, se constata claramente lo que dice el Señor. La cosecha es mucha, el campo es muy grande y los trabajadores son pocos. Por lo tanto, el primer deber de todo cristiano es rezar. El Señor nos lo manda: rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Todos tenemos que rezar y pedir para que Dios envíe trabajadores. Porque la vocación, ¿no?, por ser un don de Dios, un don tan hermoso de Dios, pero también es tan combatido, tan probado y tan difícil decidirse. Y hoy en este día quería hacer algo del todo particular, y es sobre todo pedir que recemos sí por las vocaciones, pero sobre todo también de modo especial por los papás de los jóvenes que se quieren consagrar a Dios. Sobre todo porque al inicio una de las más grandes dificultades para concretar el camino de la vocación es a veces pasar el obstáculo de la aprobación de los papás. Por eso recemos por las vocaciones, pero también recemos por los papás de los jóvenes que se quieren consagrar a Dios. Y para ellos simplemente quería decirles a modo de consejo algunas cosas de modo especial. El padre Busuttil, en su libro Las Vocaciones, les recomienda una cosa muy especial a los papás. Dice: lo que no pueden ni deben hacer. En primer lugar, así como no pueden los papás forzar a un hijo o a una hija para que se hagan religiosos, es decir, obligarles a que ingresen a vida religiosa sin tener vocación, de la misma manera, así como pensamos esto que no podría ser posible, ¿cómo unos papás van a forzar a un hijo a que entre a la vida religiosa? Bueno, de la misma manera, no pueden los papás impedir que sigan la voz de Dios si ven que un hijo propone esto y tiene verdadera vocación. El padre Busuttil dice que para el joven no es seguro que cometa pecado mortal si, aún sabiendo que tiene vocación, se niega a seguirla. Pero en cambio, si él tiene vocación y quiere seguirla, quien quiera que se lo impida
ese sí puede cometer un pecado mortal. Los papás, amigos, conocidos. Es cierto que Dios ha creado al hombre libre y quiere que él ejercite su libertad en todo, pero especialmente en la elección de su estado, y más cuando se trata de la vocación divina, porque en tal caso no solo está en juego la libertad del joven, sino la voluntad de Dios mismo. Más libre tiene que ser y no se tiene que oponer. Jesús también dio a entender claramente que respecto a su vocación el joven no está obligado a obedecer a nadie y que ha de gozar de la máxima libertad. Claro es el ejemplo que él a los 12 años se dedicó a las cosas de su padre sin avisar a la Virgen y a San José. Probó de ese modo nuestro Señor la libertad que tenía para seguir en primer lugar lo que Dios pide. Y tantos santos se han hecho religiosos, por ejemplo, a veces yéndose a escondidas de su casa sin pedir permiso a nadie. Y con eso no faltan, no cometen ninguna falta. La Iglesia aprueba estas actitudes e inclusive ha elevado a los altares a muchos santos que han tenido que, por seguir la voluntad de Dios, contrariar directamente a sus padres o inclusive escaparse de la casa. En segundo lugar, también recordaba el padre Busútil, decía: papás, esto no pueden ni deben hacer, es sobre todo exponer a vuestro hijo a la tentación y al peligro de pecar para destruir en su corazón toda idea de vocación. No es raro y es un dato de experiencia y lo puedo constatar, de que hay papás, no, padres de familia, mamás, que cuando el hijo tiene inquietudes vocacionales, le empiezan a ofrecer muchas cosas, bienes materiales, estudios, trabajos, lujos, o inclusive, como a veces no puede faltar, hasta proposiciones de matrimonio. Así lo hicieron de hecho los hermanos de Santo Tomás de Aquino, al cual lo encerraron en una celda de su castillo y después introdujeron una mujer de mala vida para que lo tentase. Y así, por el pecado de impureza, puedan hacerlo quedar en el mundo. Por gracia de Dios él resistió, alejó de sí aquella tentación con la con la fuerza y el poder de un tizón encendido, pero sobre todo porque, quería seguir su vocación religiosa. Pero eso no conviene que los familiares hagan con un hijo que quiere consagrarse a Dios. Y por último, también aconseja el padre Busútil que si veis que vuestro hijo tiene verdadera vocación, no podéis ni debéis retrasar inútilmente su entrada en el noviciado. Muchos papás dicen: no te digo que no entres, solamente quiero que esperes otro año más. ¿Por qué no estudias una carrera? Espera un momento, experimenta algo. ¿Por qué no tienes mejor novia, novio y empiezas a experimentar esto y después ingresas? ¿Por qué no trabajas un poco? Termina tu carrera. Experimenta un poco la vida. Son tentaciones muy fuertes para el joven. La decisión es muy difícil y por eso, como el campo es grande, y los obreros son pocos, tenemos que rezar y pedir para que Dios suscite santas, numerosas y perseverantes vocaciones consagradas que tanta necesidad tenemos hoy. Pero también elevemos hoy esa oración pidiéndole sobre todo que mande santos para consagrarse a Él, pero sobre todo pidamos y elevemos una oración especial por los papás de los jóvenes que quieren consagrarse a Dios. Que no sean un obstáculo, que apoyen y que también ellos sigan y cumplan con la voluntad de Dios para sus hijos. Que ojalá se sientan dichosos porque tienen un hijo consagrado, una hija consagrada. Que la Virgen Santísima conceda la gracia de perseverar a aquellos que ya hemos tomado este camino de consagración a Dios y de que ella también suscite, guíe,
oriente a nuevos jóvenes hacia este camino y que sobre todo interceda ante Dios para que los padres no sean obstáculo en el camino vocacional de sus hijos. Ave María Purísima, sin pecado concebida.